Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes necesitan libertad? ¿Los que están en la cárcel o los que están fuera de la cárcel? Pues a simple vista parece una respuesta obvia, ¿no? Los que están dentro de la cárcel. Pero ahí hay algo que es un detalle muy importante. ¿Cuándo estamos en la cárcel? ¿Y cuándo estamos afuera de la cárcel? Si estuviéramos afuera no necesitaríamos libertad, ya somos libres. Pero el detalle está en identificar cuándo estamos dentro de la cárcel y cuándo no estamos en la cárcel. Y de esa manera titulamos el mensaje de hoy: todos necesitamos ser libres. Todos. Usted dirá, pero pastor, yo no estoy encarcelado. Es posible que sí lo esté. Es posible que en muchas áreas de nuestras vidas estemos encarcelados y no nos hayamos dado cuenta. Porque la cárcel en la cual nosotros vivimos no es una cárcel física. No se trata de estar en un centro penitenciario pagando una condena de unos años. Se trata de que aún dentro de nuestro corazón hay cárceles que no nos dejan ser libres, no nos permiten avanzar, crecer como personas, desarrollar el propósito de nuestras vidas. Sucesos, personas provocan que entremos a la cárcel y luego no podemos salir de ella. Hay una razón por la cual nos es difícil salir de las cárceles. Es que Satanás nubla la vista del cristiano, nubla la vista del ser humano y no le permite ver que usted está dentro de la cárcel. Podemos observar en muchas películas donde secuestran a una persona y nos damos cuenta que usan varias estrategias. En algunas les colocan una bolsa negra sobre su cabeza y los llevan hasta un lugar determinado. En otras los adormecen con alguna bebida o alguna sustancia alucinógena. Pero cuando la persona despierta se halla encerrado en un cuarto oscuro o aprisionado en un lugar de donde no puede salir. Satanás, a lo largo de nuestra vida, nubla nuestros ojos. Nos pone vendas que no nos permiten darnos cuenta hacia dónde vamos. Cuando usted despierta, cuando usted quiere reaccionar, ya está dentro de una cárcel espiritual, de una cárcel emocional, de la cual ya no puede salir. Cuando usted quiere reaccionar, ya no puede tomar el control. Y comienza a andar en un círculo del cual parece no tener fin. Intenta muchas veces avanzar, intenta muchas veces crecer. Proyectos, sueños, la familia, la vida ministerial, la vida espiritual, se convierten en un círculo. Todo retorna al mismo lugar. Eso quiere decir que estamos en una cárcel. Eso quiere decir que no hemos salido del mismo pedazo. Pero esto es difícil de detectar porque tenemos los ojos nublados. Es difícil de ver. Por eso cuando les hacía la pregunta todos dijeron, bueno, pero el que está dentro de la cárcel necesita ser libre, el que está afuera no. El detalle de la pregunta no radicaba en eso, sino en darnos cuenta que muchas veces estamos dentro de la cárcel y no nos hemos dado cuenta que estamos allí. He dicho esta frase muchas veces en mis predicaciones. He dicho, Satanás tiene un negocio bien montado y no es sacar a las personas de la iglesia. Nosotros pensamos que es sacar a las personas de la iglesia, pero no, estamos equivocados. Él le interesa más que usted esté dentro de la iglesia, pero tenga los ojos nublados. Esté metido en una cárcel de la cual usted no puede salir porque ni siquiera es consciente que está en ella. Ese es un negocio grande, porque así puede hacer perder muchas almas sin que ellas sean conscientes del camino que están andando. De esa manera puede provocar que sus propósitos se destruyan y usted no lo detecta. Entonces Dios ha desarrollado todo un sistema para abrir los ojos de las personas. Él ha tomado herramientas precisas que abren los ojos, que quitan las vendas, quitan los tapones de los oídos. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra y caminaba por las veredas, por las poblaciones y predicaba la palabra, las buenas nuevas de salvación, eran los ojos abiertos.
eran los oídos abiertos y las personas caían en cuenta que habían estado encarceladas por mucho tiempo. Me gusta mucho poner el ejemplo de la mujer samaritana, porque era una mujer que estaba en una cárcel de la cual ella no era consciente. Y la mujer samaritana era una mujer que conocía de adorar, porque le decía al Señor: Señor, debemos adorar en el templo o en este monte o en el otro lugar. Y parecía ante los ojos humanos que esta mujer era una mujer de oración, una mujer adoradora, pero estaba encarcelada. Satanás la tenía con los ojos vendados. Y Jesús le hizo una pregunta que le quitó la venda de los ojos: ¿y dónde está tu marido? Y esta pregunta fue suficiente para que ella cayera en cuenta de que toda su vida había andado en círculos en el mismo lugar. Y fue libre por esta pregunta. ¿Y qué sucedió después? Fue y predicó las buenas nuevas a su pueblo. Hizo que su pueblo se diera cuenta también de las cárceles en las cuales habían estado andando. Y su pueblo se convirtió a Cristo. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad y os hará libres. Pero no estamos hablando de lo físico, no estamos hablando de lo material. Porque si usted le predica a una persona que las cárceles tienen que ver con el dinero y con todo eso, pues le va a decir el empresario que él no está en ninguna cárcel porque él puede viajar a donde él quiera, tiene pasaporte, tiene visa. Le va a decir el ingeniero que él ha estudiado mucho y está preparado para su carrera. Entonces las personas le van a decir que no están encerradas porque están viendo que a su alrededor no hay paredes. Es allí donde la palabra de Dios va directo al corazón y quita las vendas. Entonces usted le va a decir a ese empresario que todos sus millones y su pasaporte y su visa no le sirven de nada con su matrimonio que está en la ruina. Y usted le va a decir a ese ingeniero que tiene un talento grande para construir edificios, pero no ha podido desarrollar el propósito de su vida. Y es una razón porque esos planes los conoce solo Dios. No hay ingeniería que pueda construir los propósitos de Dios. No hay dinero que pueda usted llevarlo hacia el objetivo. Y fácilmente nosotros podemos detectar en la vida de las personas que están viviendo fuera del propósito. Usted pregúntele a las personas: ¿por qué te casaste? ¿Por qué tomaste ese empleo? ¿Por qué saliste de tu casa? ¿Por qué llegaste a la iglesia? ¿Estás viviendo el propósito con el cual tomaste esa decisión? Podría decir una cifra aproximada: el 90% de las personas no sabrán ni qué responder, porque se descubrirán en su corazón que la cárcel los desvió y no están viviendo la vida por la cual habían tomado esa decisión. No están caminando por el camino que dijeron que iban a andar. Y Jesucristo le hizo caer en cuenta de esto a muchas personas. Y el primero de los más duros, Nicodemo, también estaba encarcelado. ¿Saben algo? Nicodemo era un hombre bueno. Daba diezmos, daba ofrendas, limosna. Ellos hacían obras con el pueblo. Podríamos decir que Nicodemo estaba cumpliendo el propósito de Dios. A los ojos humanos podríamos decir que Nicodemo estaba bien. Ellos permanecían mucho tiempo en el templo y uno diría: wow, qué hombre de oración. ¿Y saben algo? Estaba encarcelado. Cuando oyó predicar a Jesús, se dio cuenta que su vida hasta ese momento nunca avanzó. Y por eso se acercó de noche y le dijo: Maestro, reconozco que tú vienes de parte de Dios. Cuando los 12 discípulos se enfrentaron a la predicación de su maestro, sintieron una carga en su corazón y eran las vendas que estaban siendo quitadas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús les habló, muchos se fueron? Muchos se fueron. Muchos de los asistentes a esa predicación se fueron. Y los discípulos dijeron: qué palabra tan dura. Y Jesús les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Quieren permanecer en la cárcel?
hay muchas personas que se han acomodado a la cárcel. Hay muchas personas que viven cómodas dentro de la cárcel. Por eso es tan difícil de detectar, porque la cárcel espiritual se vuelve cómoda, placentera. Es casi un hotel 5 estrellas. Es difícil ver. Pero Pedro, que había entendido lo que Jesús quiso decir, se devolvió y le dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y nosotros nos toca reconocer que Cristo es el camino. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2. Leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje habla de personas que un día estuvieron en cárceles, pero que hoy han alcanzado la luz admirable de Jesucristo. Habla de personas que no eran pueblo, es decir, no estaban dentro del propósito, pero gracias a que Jesús abrió sus ojos, ahora están dentro, caminando por donde deben caminar. Este pasaje es maravilloso porque abre el entendimiento acerca de lo que Dios piensa que somos nosotros y de lo que el mundo cree que somos nosotros. Mientras el mundo dice que usted no puede hacer las cosas, que usted no tiene propósito, que usted no puede avanzar, que usted no tiene talentos, que lo que usted sabe no es importante, y ahí te meten en esa cárcel. Pero Jesús dice a través de la palabra: ustedes son real sacerdocio, nación santa. Eso no es cualquier cosa. Y esas palabras dan directo en el blanco. Es como hacer temblar la cárcel cuando estuvo Pablo y Silas, y que se abran las puertas. Porque cuando Pablo y Silas empezaron a adorar y alabar al Señor dentro de una cárcel, los oídos de los que estaban escuchando dijeron: estos hombres en realidad no estaban encarcelados. Nosotros creemos que ellos están encarcelados, pero ellos son libres. Porque la cárcel no depende del lugar físico donde usted está, sino de su corazón. Usted puede estar en una vereda grandísima y aún así seguir en una cárcel. Y el que es libre en Cristo, ni siquiera cuando lo encierran, lo pueden detener. ¿Saben por qué? Porque a Pablo lo encerraron y más bien se ganó otra familia para Cristo. Siempre que se metieron con los discípulos para hacerles alguna maldad, ellos se ganaban a un pueblo, a una vereda, se ganaban una población, una familia. El cristiano que es libre, cuando las tribulaciones tratan de aprisionarlo, su poder es liberado con mucha más fuerza y usted termina impactando a los que tiene alrededor. Por lo que les digo, porque el mundo cree que nosotros estamos débiles y estamos derrotados, así como lo pensaron de Jesús. Miren la multitud, ¿por qué gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo? Porque pensaron que lo habían logrado derrotar, entonces se cambiaron de bando. No dijeron: no, ahí quedó el maestro, ahí quedó el profeta, ahí quedó en la cruz el Salvador. Entonces cambiémonos para los romanos, al menos gritemos crucifíquenlo para que no nos crucifiquen a nosotros también. Y esto lo hacemos muchas veces cuando juega fútbol, cuando estamos perdiendo. Se forman equipos en diversos juegos infantiles, y cuando uno de los dos equipos va perdiendo, hay miembros que se pasan para el otro. Eso es cosa de niños, pero en la vida real también sucede así. Entonces muchas de las personas que Jesús sanó, liberó y ministró, se pasaron al otro bando a gritar crucifíquenlo, pero porque pensaban que estaba derrotado. Pero cuando Jesús muere en la cruz y tiembla la tierra y se oscurecen los cielos y se rasga el velo del templo, es cuando muchos dijeron: nos equivocamos de equipo. Aún uno de los soldados
uno de los centuriones que estaba custodiando, porque había siempre un hombre que custodiaba para que no se robaran los cuerpos o no los bajaran de la cruz. Este hombre, cuando vio morir a Jesús y vio todo lo que pasó alrededor en lo sobrenatural, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se postró, no pudo soportar el poder de lo que se desató en ese lugar, en ese madero. Por eso les digo, el mundo cree muchas cosas erróneas de usted, pero en cierta manera Dios los deja que crean eso, como lo hizo con Faraón, que pensaba que no lo iban a derrotar porque les puso más cargas, porque nunca los dejó salir, pero él pensaba que él tenía el control del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? En el momento que él menos se lo esperaba, desataron todo su poder espiritual. ¿Y qué hicieron? Derribaron su ejército, sin tocarlos, sin levantar una sola espada. Ese es el poder del cristiano cuando es libre. Miren, muchas situaciones lo van a tomar a usted y lo van a encerrar. Y lo van a encerrar y lo van a encerrar, hasta que lo dejan sin oxígeno. Pero nunca van a poder evitar algo, y es que usted se postre a los pies de Jesús. Lo que ellos creen que es una derrota, cuando usted se postra de rodillas, para usted es su mayor victoria. Ellos no lo saben, no lo han podido entender todavía. Y es por eso que cuando un cristiano se postra en medio de la dificultad, su poder aumenta. Aumenta de tal manera que cuando se libera, impacta todo su alrededor. Cuando Pedro fue libre, convirtió 3,000 en una sola predicación. Y estas son cosas tremendas que están en la palabra. Por eso dice: ustedes son linaje escogido. Nosotros creemos también cosas erróneas de Satanás. La Biblia dice que era una serpiente la que hablaba con Eva. Ustedes se preguntarán, ¿qué intentan hacer las serpientes hoy en día con nosotros? Mordernos. Y uno dice: bueno, un momento, ¿cómo así que la serpiente se puso a conversar con Eva y no la mordió? Y no mordió a Adán. ¿Era más fácil matarlo con el veneno, sí o no? ¿Por qué conversar con ellos? Al enemigo no le interesa destruir su cuerpo. Al enemigo no le interesa destruir sus cosas físicas. Eso es demasiado evidente. Pero ¿saben qué sí dañó la serpiente con esa conversación? Todo el propósito de la vida de Adán y de Eva. Destruyó sus sueños. Perdieron todo lo que tenían en el paraíso. Fue mucho más letal porque fue al corazón. El veneno de la lengua de la serpiente fue directo al corazón de Adán y de Eva y derribó inmediatamente el propósito. Por eso Satanás los nubla, les venda los ojos, haciéndoles creer que están bien mientras los está encarcelando. Porque ahí va directo a su corazón. Mientras usted cree que él va a pelear con usted físicamente y se le va a presentar, no lo va a hacer. Porque él necesita que usted crea que está bien mientras él lo está metiendo en una cárcel de la cual usted no puede salir después. Y eso es un secreto tremendo. Para la serpiente era mucho más fácil matar a Eva que ponerse a conversar con ella y a persuadirla. Pero Satanás no tiene ese tipo de juegos con un cristiano. ¿Saben por qué no? Porque Satanás sabe el poder que el cristiano tiene. Si la serpiente muerde a Eva, como el poder de Dios estaba en Eva y en Adán, no le hubiese pasado nada. ¿Se acuerdan que a los discípulos también los mordieron serpientes? ¿Y qué pasó? Nada. Entonces la serpiente sabía muy bien que físicamente no los iba a destruir. Entonces fue directo ¿a dónde? Al corazón. Ahora ustedes entienden por qué Dios dice que tiene que estar sentado en el trono de su corazón, porque dice la Biblia que de él mana la vida. Entonces su corazón es como el timonel del barco. ¿Cuántos obreros no se pelean el puesto de arquitecto? ¿Cuántos marineros no se pelean el puesto de capitán? No solo porque es el que más gana dinero, sino porque es el que tiene el control del barco. Es el que da las órdenes y el que tiene la mejor esposa. ¿Sí? Es el que da las órdenes. Entonces Satanás sabe que si se logra sentar en el corazón del ser humano, puede darle órdenes.
puede hacer lo que quiera con su vida, pero si Dios está sentado allí, no puede. Miren, en las casas antes, no sé si hoy en día eso se ve todavía, había un mecedor que era del abuelo. Nadie tocaba ese mecedor. O el sillón del papá. Nadie tocaba esa silla. Eso era un trono para el papá. Ahí se sentaba él y nadie más. Eso es como la cocina para las mujeres. Entonces, hay un conflicto espiritual donde Dios quiere sentarse en el trono, porque si Dios se sienta en el trono de su corazón, entonces Dios comienza a poner en orden todas las áreas de su vida y todo comienza a florecer otra vez. Usted comienza a ser libre verdaderamente. La comida mejora cuando la mujer es la que tiene el control de la cocina. Sabemos estas cosas. Satanás no quiere ser demasiado evidente. A él no le interesa ni que seamos felices, no le interesa que tengamos buena salud, no le interesa nada de esas cosas. Pero él, sus estrategias no son tan frontales, porque él conoce muy bien el poder que tiene el cristiano. Y si se enfrenta directamente, es vencido. Lo intentó con Jesús y lo hizo directamente. ¿Y qué pasó? Perdió. Entonces él cambió de estrategia, dijo, ya los cristianos no me les puedo meter directamente porque ellos tienen poder. Entonces vamos a hacerlo de la manera más sutil posible. De la manera más sutil posible. Tan sutil es que mientras usted está ganando mucho dinero en su empresa, está destruyendo su matrimonio y usted ni siquiera se ha captado. No se ha dado cuenta que el vecino todos los días ya está tomando tinto en la mañana mientras usted está haciendo negocios importantes. Usted no se ha dado cuenta que el panadero ya no sale de la casa mientras usted en la tarde está haciendo negocios importantes. Cuando usted viene a ver, no tiene ni esposa ni hijos y de pronto ni siquiera casa. Si usted no se ha dado cuenta que de pronto ese último hijo que tuvo se parece más al lechero que a usted, Satanás es demasiado sutil. Sutil, porque usted tiene su mente ¿dónde? En la cárcel. Y usted no ha detectado todavía comportamientos extraños en su familia. Y cuando los quiera detectar puede ser demasiado tarde. Comportamientos en su esposa, en sus hijos, en su matrimonio. Y yo les pregunto por qué se casó. Porque las parejas tienen muchos sueños y se prometen muchas cosas y se casan y todo cambia. Cambia. Nos enfocamos en otras cosas y descuidamos a la esposa, descuidamos la familia, que es el núcleo más importante. Miren, aquí hay otra revelación de parte de Dios. ¿Por qué la serpiente no conversó con Satanás y con Eva al mismo tiempo? ¿Por qué esperó a que estuviera sola? Porque cuando están unidos, enseguida Adán hubiera dicho, no Señor, eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer, de ese árbol no se toca. Pero cogió a Eva sola por allá y después Eva cogió a Adán solo por allá, los dividió y se tiró el propósito. Si Satanás logra fisurar su relación matrimonial, le es más fácil destruirlo todo. Si logra sacarlo de la congregación en sentido literal, ¿no? O sea, si logra medio apartarlo un poquito de la comunión con los hermanos de la iglesia, es más fácil. Es más fácil coger a una sola oveja que coger 100. Dicen por ahí un dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Es más fácil coger uno solo y ministrarlo bien que coger a muchos. Y esa es la razón de este mensaje. Y hay 3 cosas que podemos hacer para evitar que Él se enseñoree de nosotros y que Él tome el control y que Él se siente en el corazón. La primera, nuestra comunión con Dios. No la podemos descuidar, porque Dios nos avisa de todo lo que Satanás está maquinando. Nos alerta, nos pone a Él lo deja en evidencia siempre. Siempre. Entonces nosotros debemos fortalecer mucho nuestros tiempos de oración, el ayuno y todo eso, porque eso mantiene el Espíritu Santo a flor de piel y evita que usted sea engañado fácilmente.
Porque aunque usted de pronto esté distraído en alguna cosa, el Espíritu Santo no. De cuando Satanás quiere atacar y lanza el dardo, miren, hay misiles que son disparados a kilómetros. ¿Y cómo se dan cuenta? Hay un aparatico, una pantalla grande, se llama radar, que le avisa a los soldados que viene una amenaza. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se pueden quitar. Pero si se les ocurre decir, vamos a ahorrar luz hoy en el barco y apagan el radar, vamos a traducirlo a palabras más cristianas. Vamos a orar menos. Vamos a orar menos, vamos a ayunar menos, vamos a vigilar menos. Ahorremos energías. Usted apaga su radar inmediatamente y Satanás dice, esto era lo que yo estaba esperando. Y comienza a lanzar dardos y usted inocente, mientras usted está ahorrando luz, él multiplica sus esfuerzos para darle en el blanco. La segunda cosa que debemos tener muy clara, el corazón. Dice Jeremías 17 del 9 al 10. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, tengo dos pasajes acá. Tengo Jeremías y tengo Proverbios 3. El primero dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Proverbios 3 del 5 al 6 y Jeremías 17 del 9 al 10 son los dos pasajes que nos hablan de que tenemos que cuidar el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con el corazón, porque el corazón lo puede traicionar a usted. Lo puede traicionar. Porque el corazón se mueve por emociones y no se mueve por la razón. Entonces, si usted está mal con su esposa, el vecino se vuelve más detallista. Y como el corazón está dolido, entonces el corazón comienza a sentir, este sí me trata bien y este no. No discierne que es una maquinación. Pero si la persona tiene una buena vida de oración, dice, algo no está bien. ¿Cómo así que ese vecino a mí nunca me saluda y de repente me está trayendo flores, chocolate, me barre la puerta de la casa, me lava el carro, la moto? Tenemos que comenzar a discernir. Hay algo extraño. Hay cosas que son tan evidentes, pero a la vez tan difíciles de detectar. Pero todo eso Dios se lo muestra a usted. Miren, las mujeres tienen el sexto sentido. Miren, a veces nosotros los hombres no detectamos que la secretaria está más cariñosa y su esposa hace rato que se pilló todo. Y usted es inocente. Qué casualidad que se le dañó la impresora a ella y la de su oficina es la mejor impresora de la empresa. Doctor Jason, su cafecito del día como a usted le gusta. Entonces la mujer es sigilosa, como la serpiente. Entonces se parquea en la empresa. Con palabras dulces le dice, mi amor, hoy te quiero acompañar a la empresa. Pero es que ella ya detectó que la secretaria tiene intenciones oscuras. Entonces ella comienza como a marcar terreno, a hacer presencia en el terreno. Entonces de esa manera el Espíritu Santo de Dios está presente siempre en su vida. Y cuando el enemigo quiere atacar, el Espíritu Santo le habla y lo avisa para que usted se quite y el dardo pase de largo. Pero esto es con una buena vida de oración y segundo, teniendo un corazón alineado con los propósitos de Dios. Y la tercera cosa que usted puede hacer, cuide sus ojos. La Biblia dice en Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Es importante conocer
todas estas cosas. Y aquí yo le voy a hacer una invitación especial para finalizar. Yo le invito a que ustedes hagan un ayuno personal. Yo les invito a que ustedes se metan en la presencia de Dios y le pida a Dios: Señor, muéstrame los dardos que el enemigo está lanzando. Muéstrame, y Él lo va a hacer, porque Él no deja a sus hijos avergonzados. Si el joven siempre adoptara el consejo de su padre, se evitaría muchas desgracias. Se evitarían muchas desgracias. Porque Dios colocó a los padres como una autoridad para que fueran también un vigía en la vida del joven, del niño. Por eso aquí dice: no te apoyes en tu propia prudencia, porque al joven le encanta apoyarse en su propia prudencia, pensar que tiene el control, pero que Satanás le hace ver y le hace sentir que tiene el control. Miren, una vez me contaron una historia de un hombre que se metió a ser sacerdote porque era feo. Él decía que como era feo nunca se iba a casar, entonces volvámonos sacerdotes y sirvámosle a Dios. Oh sorpresa, que desde que entró al seminario, entonces todas las miradas de las mujeres más bonitas sobre él. ¿Sí? Y eso nos sucede también a los pastores. Pero ¿qué tiene uno que discernir de esas cosas? Que eso es un peligro. Eso no es normal. Preciso la mujer más bonita del barrio le pone los ojos a usted encima. Y uno dice, uno puede caer en el riesgo o caer en la trampa y uno sentirse, ¿sí? Entonces, pero es peligroso, es muy peligroso. Y uno tiene que enseguida pedirle: Señor, muéstrame si esa persona verdaderamente está interesada o si solo es un instrumento más de Satanás. Y Dios le va a mostrar las intenciones de su corazón. Y usted le va a hablar directamente. Cuando se había descubierto, Satanás huye. Dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando yo me iba a bautizar, empezando mi vida cristiana, una de mis mejores amigas comenzó a decirme que yo estaba loco. Que cómo era posible que yo me iba a bautizar, que me iba a entregar el evangelio, que si yo estaba seguro, que si estaba preparado, y una cantidad. Pero mientras ella hablaba, el Espíritu Santo me dijo que era Satanás. Sí, reconozco que fui algo imprudente con lo que le dije. Le dije: tú estás siendo instrumento de Satanás. Me dejó de hablar como por varios meses. Pero miren que el Señor me mostró que eso no era de Él. Me mostró que eso no era de Él. Me dijo: ojo, cuidado, eso no viene de parte de mí. ¿Y a quién usó? ¿Por qué no usó a una vecina o a cualquier otra persona? Porque yo de pronto no le hubiese prestado atención. ¿Por qué usó a alguien que tenía un vínculo especial conmigo? Porque así es como la serpiente ataca, al menos la serpiente de Satanás, ¿no? Pues la otra ataca así a lo físico, al corazón, directo al corazón. Porque si logra dar en el corazón, todo lo demás comienza a derrumbarse como un castillo de naipes. Todo se derrumba como un castillo de naipes. Por eso esta palabra hoy para mí es tan bonita y tan importante, porque abre los ojos, prende las alarmas de su vida. Yo los invito a que usted haga un ayuno. Y si hay algo en sus vidas, porque también necesitamos de otras personas, si hay algo en sus vidas que usted no ha podido dejar, ¿no?, con lo que pelea siempre y no es el vecino, yo le invito a que usted saque una cita con sus pastores. Pastor, ore por mí. Yo tengo esto y esto en mi vida y yo no he podido dejarlo, no he podido avanzar. Yo quiero que usted haga una oración por mi vida. Pero usted antes de esto haga un ayuno personal y dígale: Señor, yo quiero ser libre. Miren, yo aprendí esto porque yo, antes de preguntarle cosas a mi pastor, siempre yo le preguntaba primero a Dios. Entonces yo sabía que cuando mi pastor me hablaba era Dios, porque yo no le decía nada a mi pastor, sino que yo primero ayunaba y le preguntaba a Dios las cosas y después sí iba donde mi pastor. Entonces aprendí a escuchar la voz de quién primero, la de Dios. Porque si no, usted puede pensar que es el pastor que le está diciendo las cosas, pero no es así. Es que Dios quiere que usted sea libre de algo, no es que el pastor sea cansón, es que usted tiene que ser libre de algo y Dios está dele y dele y dele y va a seguir, pero es porque Él quiere cosas para bien para su vida. Y sentir tu fortaleza en mí.
porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó.